acuñado de la expresión sex-pol. Ahí volvió, se cortó un toque. Al hacer una foto con bandera roja y un beso, y dos jóvenes, incluía una eminente formulación que solo puede ser instantáneo, un beso, una bandera y una promesa revolucionaria. Claro. Y que esa instantaneidad es lo que el presente no sabe pensar, porque el presente siempre se ve como una cadena de persecuciones y por lo tanto cree tener asegurado su futuro. Que una bandera proteja esa situación, o sea, que la haga heráldica y que se haya escuchado la frase sex-pol, quizá haya iniciado a muchos en la inquietud filosófica, como, o sea, en la interrupción permanente de la filosofía, cómo pensar esas dos palabras, dos vocablos, dos conceptos, dos epistemes, digamos, palabra que en la época ya había aparecido con frecuencia en nuestro lenguaje, cómo pensarlas así amputadas y que formaran lo que llamaríamos un excelso flyer, sex-pol. Y entonces es evidente que el encriptamiento, digamos, a veces funesto de una palabra con otra, ambas seccionadas, con una foto que presupone que la historia exige la fusión del amor con lo público y el hecho vinculado a una leyenda revolucionaria que descienda hacia la intimidad. Todo eso en la militancia social, universitaria y política argentina obligó a una reflexión que quizá perdure hasta hoy. Un año después estuvo el Cordobazo en la Argentina. Ahí no se inició en la universidad acompañó el barrio de clínicas de por medio con la previsible vehemencia. Y ahí aparece el fantasma de toda movilización estudiantil, la clase obrera, los obreros movilizados. En la Córdoba de 1968, en la Argentina, Córdoba, que es una ciudad que no nos equivocaríamos mucho si la definimos como una ciudad confesional, secretamente confesional, aparecía una clase obrera nueva, que era la clase obrera de las industrias automotrices, y el movimiento estudiantil veía cumplida su reiterada consigna de obreros estudiantes actuando en conjunción, pero la iniciativa parecía venir del lado de la clase obrera. En la reforma universitaria, la izquierda de la reforma universitaria del año 18 sospechó que le faltaba algo a esa reforma, le faltaba el acompañamiento de la clase obrera y habitualmente se lo considera dentro del movimiento más o menos oceánico de las clases medias argentinas. Pero ocurre que cuando la iniciativa la tiene el movimiento estudiantil, y eso pasó en mayo del 68 también, el conjunto de la vida colectiva se hace una pregunta inevitable, interesante y a veces deliberadamente autocontenida por la magnitud que tiene. ¿Es posible que la universidad, cuya vocación fundadora es la de preparar profesionales, mantener el conocimiento activo, producir su legado, eslabonar herencias,
como dice Maquiavelo, dialogar con los antiguos. Eso sería la idea de la universidad. Está descrita en la sala de lectura de Maquiavelo, la idea de universidad. Y Córdoba, en 1918 y mayo de 1968, con 50 años de diferencia, vuelven a la ilusión de que el inicio de un trastocamiento, de un cambio de rumbo, de una cesura, digamos, un corte que podríamos ponerlo a cuenta de una interrupción, pero de una interrupción respecto a textos célebres que se dedican a pensar cómo es el momento de inicio de un gran cambio. En general, la vida del conocimiento tiene casi siempre la fortuna de estar contemplada en el pensamiento de que de ella aparecen como si fueran fórmulas alquímicas la idea de un inicio. Pero el movimiento estudiantil no. El movimiento estudiantil aparece como el sujeto menor que muchas veces o demasiadas veces no está a la altura de ser el depositario de esa vida del conocimiento. La otra gran escena de Córdoba del año 18, además de ese acto de poner la bandera, lo tiene toda la nación, Estados Unidos con la bandera de Iwo Jima. Es decir, hay otra gran escena que se contrapone, la puerta de Brandenburgo, los soldados soviéticos con la bandera roja. Es decir, tiene que haber siempre en la historia un puente, una universidad, una gran arquitectura. Las universidades antiguas recuerdan un poco arquitecturas neoclásicas, algunas barrocas, y siempre algún toque helénico hay, ¿no? Entonces ahí poner una bandera, ejércitos y estudiantes suelen hacerlo. Por eso nos lleva al problema del initium, digamos. Perdonen que hable así, ¿no? La otra gran escena del 68, Córdoba del 18 no se conoce por un mes, fue en junio, pero no es junio. No puso por delante el día del tiempo un mes. En cambio, tener un mes pertenece a la tradición francesa. Cambió los meses de la tradición de la Revolución Francesa, ¿no? Pertenece a la idea que un mes, en cambio el movimiento social argentino tiene un mes, octubre, que es el mes de la Revolución Rusa también, con el equívoco que fue noviembre, ¿no? Nadie dice junio del 18, es Córdoba 1918. Ahí hay un manifiesto, hay un texto, como la foto que nos llegaba de Francia con el Sex-Pol, más el nombre de Marcuse y más el nombre de Guy Debord, sí, que fueron los textos que leímos. Yo aún los recuerdo. Los recuerdo aminoradamente, digamos, como es el recuerdo. Es decir, hay una lectura, hay libros melancólicos, son los más importantes de nuestra vida. No los volvemos a leer, o quizás los volvemos a ojear. Quizás hasta nos incomoda haberlos leído, porque ¿qué hicimos con esos libros? Marcuse hoy, ¿qué significa decir Marcuse? Si en realidad decimos Derrida o Lezama Lima, ¿no? Decimos Marcuse, como si hubiera sido sepultado por algo que se interrumpió. Si uno dice Goethe, no se interrumpió la lectura de Goethe o de Marx. Tuvo altibajos, que no sé si es más interesante ser interrumpido en la lectura que tener altibajos, ¿no? Pero Marcuse, o Marcuse, como la pronunciación castellana exige, fue muy cuestionado porque aquí se pensaba que la universidad no podía ser el inicio, que el inicio estaba en la clase obrera, en la cual se creía fervorosamente en las izquierdas, y también en el movimiento social colectivo por excelencia de esos años, que era el peronismo. Entonces el movimiento obrero era un sujeto de la historia, frase que en ese momento existía.
con su vaporosidad hegeliana, digamos. Entonces, en junio del 18 en Córdoba hay un texto que no es una simple consigna, y que no es un libro como La Sociedad del Espectáculo o El Hombre Unidimensional. Es un manifiesto, y ese manifiesto perdura incluso en agrupaciones de izquierda, siendo un manifiesto que no podríamos llamar sino un manifiesto de la ilustración idealizada, donde la universidad aparece como iniciadora. Ahí tenemos un núcleo de gran importancia. En los hechos ocurridos en ese momento, el gobierno de Irigoyen, que era un gobernante que toleró, impulsó la reforma universitaria, y después, como ocurre con los movimientos sociales de ese tipo, no voy a decir de qué tipo porque incurriríamos en palabras que después es difícil de explicar, pero son movimientos que irrumpen abonados por un deseo de pasar a un horizonte con mayor capacidad de convidarnos a un tiempo nuevo. Y eso fue el gobierno de Irigoyen, que estimuló la reforma universitaria. Mandó un interventor del gobierno nacional que la estimulara y al mismo tiempo la contuviera sus excesos. Eso fue el gobierno de Irigoyen respecto a la reforma universitaria. Un poco caracteriza el movimiento popular argentino de avance. Estimula ese avance y al mismo tiempo, desde el comienzo, prepara las fórmulas necesarias para contenerlo. Eso pasó también con el próximo movimiento popular que siguió al de Irigoyen, llamado, como todos saben, irigoyenismo. El manifiesto en sí mismo no es un manifiesto irigoyenista que tiene un